el post-diluvio. Y luego tenemos aquí las patriarcas. Y luego tenemos aquí ¿mande? La cautividad. Lo pone aquí. Egipcia. Y luego las jornadas. Y luego la conquista. Pues, maná, you've been paying attention, eh? You've been watching us, eh? La conquista. Y estamos usando la cronología del señor James Altucher. Y es la que sigo, ¿verdad? Y él empieza en el año 4004 y luego llega al 23, que 48, y luego llega al 1921, y luego 1706, y luego 1491, y luego 1451, y luego 1400, ¿verdad? Estas son las primeras etapas que hemos estado estudiando. Y como ustedes pueden ver en su Biblia, esto se cubre en Génesis capítulo 1 ¿al qué? Al 8. Y luego Génesis capítulo 9 al 11. En Génesis capítulo 12 al 50. Y luego tenemos la cautividad egipcia, ¿verdad? Que cubre de Éxodo capítulo 1 hasta el capítulo 12, versículo 36, ¿verdad? Y luego las jornadas. Tenemos Éxodo, capítulo 12, versículo 37 hasta el 40. Y luego tenemos que Levítico, del 1 al 27, ¿verdad? Y luego tenemos Números, del 1 al 32. 36. Si le dije 32, hermanas, I'm sorry, it was my fault. Y luego tenemos Deuteronomio, capítulo del 1 al 34. Y luego aquí en la conquista ya tenemos a Josué, capítulo 1 al 24. Y esas son las épocas que hemos estado estudiando hasta este momento. Ya hemos estudiado, la semana pasada estuvimos estudiando las jornadas y estuvimos viendo que el pueblo de Dios que él saca de Egipto ya se lo lleva al monte Sinaí. Y ahí es en donde se comienza a formular el pueblo de Dios. Miramos en Éxodo capítulo 19, versículo 5, que por primera vez Dios les llama su pueblo escogido. Y claro que miramos que ahí viene a hacer pactos con ellos. Ya los libros de Levítico, Números, son libros que se nos está hablando ya de leyes, preceptos y mandamientos que Jehová Dios le da al pueblo de Israel, que deben de someterse a esos preceptos, esos mandamientos, y ahora que ellos están bajo la dirección de Dios. Y en el libro de Deuteronomios, capítulo 1 al 34, ahorita vamos a ver un poco más sobre esto, ¿verdad? Porque es lo que entra a la historia de la conquista. Pero ¿tienen ustedes alguna pregunta o comentario de esto, hermanos? Ya se lo deben de saber de memoria. Ya si alguien le dice, ¿cuáles son las primeras épocas del Antiguo Testamento? Ya usted debe de citar todo esto de memoria. Y bosquejo ya lo deben de tener en sus notas. Muy bien. Vamos a borrar aquí, ahora. ¿Cómo quisiera tener pizarrón de una esquina a la otra esquina, hermanos? Cuando era instructor ahí en la escuela de Sunset, soy uno de los predicadores, le dije a un hermano eso y me pusieron varios de una esquina a otra esquina. Me gusta mucho escribir, ¿verdad? Número 1, ¿verdad? Tenemos aquí
primeramente, el primer punto, ¿verdad? Este, bueno, déjenme empezar con esto. El viaje de Cádiz, y así lo voy a poner nomás, el viaje de Cádiz, ¿verdad? Que lo encontramos en Números capítulo 21 hasta el 22. Y aquí voy a escribir el mapa porque lo vamos a necesitar ahorita. Aquí está el lago de Galilea, ¿verdad? Y luego el Malsalab, el río Jordán. Aquí está Jerusalén. Ok. Y recuerden que Cádiz, aquí está. Cádiz Bernea, ¿verdad? Y aquí está el monte Oreb. Recuerden, aquí está la ciudad de Jericó. ¿Ok? Estos puntos son importantes porque tienen que ver con lo que vamos a estar viendo. Pero miramos que de aquí a este punto lo cubre Números capítulo 21 hasta el capítulo 22. Puede leer ahí, ¿verdad? Concerniente a qué es lo que pasó. Ahí habla de Balac, ahí habla de Edom, ahí habla de varias cosas que ocurrieron antes de que el pueblo de Dios llegara a este punto. ¿Ok? Y luego miramos nosotros el siguiente punto, que son los discursos de Moisés. Esto lo cubre Deuteronomio, el capítulo 1 hasta el 33. El primer discurso. Esto lo miramos en Números capítulo 1 hasta el 4. Y como toda cosa, recuerden que aquí ya había pasado la generación que había salido de Egipcio. ¿Quién es el que ahora los que iban a entrar? ¿Recuerdan la historia? Ya no es la misma generación, ¿verdad? Los antiguos ya se había abierto la tierra, ya se los había tragado, ya habían quedado atrás. Solamente 2 familias iban a entrar de la antigüedad, ¿verdad? Que era que Josué y Caleb. Pero esta ya era la segunda generación. Los hijos de aquellos que habían salido de allá. Solo que entonces Moisés, y es lo que quiere decir la palabra de Deuteronomios, repetición de la ley. Repetición de la ley. Solo que en el primer discurso, lo que hace Moisés, les comienza a describir lo que ha pasado en los 40 años. Y si acaso usted quiere sacar la cuenta de los 40 años, ¿verdad? En el libro de Josué, el capítulo 14, versículo del 7 al 10, ahí habla de Caleb. Y dice que cuando estaba en Cádiz, ¿verdad? Tenía 40 años. Y ahora ya había llegado, ¿verdad? Acá. Y ya tenía que 85, solo que ahí está todos los datos que usted quiere saber concerniente a esto. Pero regresando al primer discurso, Moisés les comienza a hablar de lo que ocurrió, en cómo Jehová Dios los guió, en cómo Jehová Dios siempre estuvo con ellos, en cómo Jehová los protegió y todo lo que Jehová hizo con ellos. Para que la segunda generación, y esto es importante, hermanos, porque recuerden Deuteronomios capítulo 6 y versículos 6 al 7, aquí está Moisés hablándole ahora a los padres de la segunda generación, que le enseñen a sus hijos de la tercera generación. Y cuando ya llegamos a Jueces capítulo 2 y versículo 10, dice que esa generación de la cual vino a resultar de estos padres, dice que no conocieron a qué, a Dios. Por lo tanto, no siguieron los mandamientos de Jehová, solo que eso es importante para que lo consideren. Pero en el primer discurso miramos nosotros que Moisés les describe lo que pasó hacia atrás durante los 40 años.
En el segundo discurso, ok, en el segundo discurso, de que es del capítulo 5 al 26, noten todos los capítulos que cubre, porque aquí ya le está repitiendo la ley que Jehová Dios, con la cual hizo pacto con la primera generación. Recuerde, la primera generación fue la que vino a radicar en el monte Sinaí. Ellos son los que recibieron las tablas, pero estamos hablando de otra generación y por lo tanto Moisés ahora repite los 10 mandamientos y repite varias leyes que ellos tenían que someterse. Noten la importancia. En aquel entonces se estaba escribiendo todo en un libro, pero no existía un libro como nosotros tenemos ahora que le llamamos la Biblia, sino que todas las instrucciones era por medio de boca, se les enseñaba solo qué es lo que hace Moisés. Por eso se llevan más versículos en Deuteronomios del 5 al 26. Y ya entonces miramos nosotros en el tercer discurso, del capítulo 27 al 30, ya nomás son 3 capítulos. Pero aquí ya Moisés, bueno, es Jehová Dios comunicándose a Moisés y Moisés al pueblo. Ese es el proceso de la revelación. Miramos nosotros que ya se le está dando lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel en el futuro. Lo que va a suceder con ellos en el futuro. Entonces miramos nosotros como tipo de profecía, ¿verdad? Que ya les está comunicando al pueblo de Israel para que ellos puedan entender qué es lo que se van a confrontar cuando ya llegue ese tiempo. Solo que lo está preparando Dios. Recuerden, van a cruzar el río Jordán a Jericó. Es el primer punto, ¿verdad? Pero miramos nosotros que esto es lo que Moisés hace. Ya el tercer punto, o el cuarto punto, ¿verdad? Son las últimas palabras de Moisés. Del 31 al 33. El 34 se reserva porque ya es algo, ¿verdad?, diferente. Las últimas palabras de Moisés. Ya lo que Moisés tiene que decir. En ese entonces Moisés ya le comunica al pueblo de que él no es quien los habrá de dirigir. Porque si usted lee el capítulo 34, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que Moisés no perdió la vista, tenía una vista perfecta. No vino a disminuir su vigor, el vigor era el mismo que siempre había demostrado. O sea que tenía la capacidad de poder dirigir al pueblo a la tierra prometida. Pero ahorita hablamos un poco más de eso. Solo que estas son las últimas palabras de Moisés, que él ya no los iba a acompañar, sino que ahora Josué era el que iba a tomar el liderazgo y él iba a ser el líder. Hace tiempo atrás, ¿verdad? Bueno, cuando yo enseñaba en la escuela, yo le decía a los candidatos que estaban estudiando para predicadores, cuando un hermano sale de los estudios, pues sale con la cabeza un poco hinchada, hermanos. ¿Para qué decirlo, verdad? Sale con la cabeza un poco hinchada porque han estado estudiando intensamente la palabra del Señor. Y sí, aquellos quienes les pusieron la pasión, el interés, ahora están un poquito más avanzados que los demás miembros de la congregación. Y salen, ¿verdad?, de una manera que, pues, creyendo que todos lo saben. Y no lo sabemos todo. Yo les decía a ellos, ustedes no saben todo. Les hemos enseñado lo básico, las cosas principales, para que ustedes vayan aprendiendo y trabajando con el pueblo. Y yo les decía a ellos, ¿verdad?, ustedes tienen que entender eso. Sería bueno que al salir ustedes encontraran una congregación en donde está un hermano ya de edad predicando, para que él venga a ser su mentor y que aprendan de ellos. E incluso después la escuela
vino a introducir un programa que durante el verano mandamos a los estudiantes con predicadores ya de años para que pudieran ellos ser instruidos, que fueran su mentor. Para mí esto es importante, porque lo que no aprendieron en la escuela lo van a aprender con el mentor que les está enseñando. Y es bíblico, porque Pablo lo hizo con Timoteo, lo hizo con Tito y lo hizo con varios hermanos los cuales él entrenó. Por eso es que venían al apóstol Pablo para hacerle preguntas, para pedirle consejos. Por eso es que el apóstol Pablo escribió cartas a las diferentes congregaciones para poder ayudarles a aquellos quienes estudiaron del apóstol Pablo. Un mentor para que vengan a agarrar fuerza, para que vengan a agarrar, como decimos acá, la concha, para que puedan ellos tratar con asuntos difíciles, dificultosos en la congregación, porque una persona que sale, un hermano que sale de la escuela de predicadores, hermano, entra a una congregación que está poco filosa, se lo come en vivo. Y ustedes saben a lo que me está refiriendo. Hermano Juan tenía algo. Las palabras que le dicen a Josué en Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, solamente que dicen Esfuérzate, ser valiente. unas palabras de aliento, de ánimo, de seguridad. Así es. Nosotros necesitamos muchas veces, aunque a veces nosotros, pues el hermano tiene 10, 15 años o no, todavía, a veces también necesitamos ánimo. Sí. ¿Verdad? Y es lo que, o nuestros predicadores, nuestros ancianos también, esfuérzate y se ven unas grandes palabras que le dan. Sí, así es. El trabajo, hermano, del ancianato, el trabajo del evangelista y los diáconos es difícil. Y se agradece cada en cuando, ¿verdad? Buen trabajo, hermanos. Incluso, 1 Timoteo capítulo, primera a los Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 12, dice estimar. Y yo les reto que hagan un estudio sobre esa palabra estimar, a ver a qué se refiere. Estimar a los que presiden delante de usted. Y eso incluye a los ancianos del ancianato, ¿verdad? Y al predicador y también los diáconos. Solo que somos humanos, en veces se los, pues, los tenis se los cansan, ¿verdad? Y en veces, pues, no tenemos las ganas que debemos de tener, ¿verdad? Y simplemente, pues, ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, hermanos, ¿ok? No creo que le estoy hablando aquí a un grupo de neófitos. Pero es lo que Moisés aquí, ¿verdad? Le está hablando a la congregación concerniente a Josué. Y Josué, si usted recuerda bien, anduvo con Moisés. Y Moisés fue el mentor de él. Pero ahora le está hablando a la congregación para que la congregación lo venga a apoyar. Porque, y otra cosa, ¿verdad? Que también cuando un predicador en una congregación se viene a retirar, que dice, ¿sabes qué? Ya no voy a predicar, pero se queda como miembro y luego traen a un predicador nuevo. ¿A quién es con quien va la congregación a pedir consejos? Con el predicador antiguo, ¿verdad? Y ya comienzan los celos, comienza el problema. Solo que mis consejos a ellos, mejor retírense y van a hacer otra congregación, ¿verdad? Porque va a haber problemas. Bueno, uno dice, bueno, no necesariamente tiene que haber problemas, pero hermanos, ya conocemos la naturaleza humana, ya sabemos. No, pues que el hermano tal fulano, ¿verdad? No, y aquí está, pregúntele, hermano, y ya empieza. Solo que, bueno, you know what I mean, como dice el americano, ¿verdad? Pero las últimas palabras, y esto es lo que miramos nosotros de parte de Moisés, concerniente a Josué. Y tercer punto, hermanos, es triste porque ya Moisés en el monte Horeb, y esto ya en el capítulo 34 de Deuteronomios. ¿Se imaginan ustedes? Una persona que pasó por todos estos problemas, que llegó a conocer a su congregación, y luego que Dios le dice, tú no vas a entrar. Y claro que sabemos la historia en por qué Moisés no iba a entrar, ¿verdad? Si no la sabe, lo puede leer en Números, capítulo 20, que es del 1 al 13, especialmente el versículo 11. La desobediencia. En otras palabras, se frustró
y no puso atención a lo que Dios le dijo, cometió un error y Dios le dijo, por causa de que no me glorificaste ante la congregación, no vas a entrar. Y no entró. Pero Dios le permitió que subiera al monte Horeb y dice que miró hacia toda la añadura, ¿verdad? Para acá y para allá y para acá, miró todo. Pues no está muy grande aquí, hermanos, ¿verdad? Esto, solo que pudo ver todo y Dios le permitió que viera todo y ahí murió y ahí fue sepultado. Pero lo miramos en Deuteronomios capítulo 34. Y claro, ¿verdad? Que eso es algo triste. ¿Mande? En el 10. En el 10, ok. Usted le dolió mucho eso de que no iba a entrar, que dice que lloraba, ¿verdad? Dice que buscó con lágrimas y poder querer entrar, hasta que le dijo, yo levántate ya, así. Ya no, este mundo ya dije que Así es. Y eso es Dios, hermanos. Miren, en Ezequiel capítulo que es 3 y también capítulo 33, ahí Jehová Dios le está diciendo al miembro que no amonesta a otros miembros que se encuentran en la maldad. Y les dice Jehová Dios, tu sangre estará sobre ti. Y dice ahí una frase, no importa qué tan justo hayas sido en tu vida, la sangre de Él va a estar sobre ti. O sea que Dios demanda, ¿verdad?, que nosotros nos ayudemos unos a los otros, y si no estamos dispuestos en ser francos y decirles, entonces la sangre de ellos va a caer sobre nosotros. Y dice, y no me acordaré de tus obras justas. Ahí lo puede leer en Ezequiel capítulo 33. Solo que esto es algo, ¿verdad?, también que tenemos que considerar. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla con los ancianos de Éfeso, les dice, no he rehusado de anunciarles todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y juntando estos pasajes nos damos a entender que ya cuando uno enseña a una persona, claro que no podemos forzar a la persona porque cada quien tiene su libre albedrío. Pero la cosa es de que ya uno se libra de la sangre de tal persona. Ya se le dijo, ya entendió, y si sigue haciendo lo que o envuelto en pecado, entonces ya cae sobre esa persona, pero no sobre uno. Solo que esto fue lo que sucedió, ¿verdad?, en ese entonces. ¿Pregunta o comentario? uno tiene que, aunque sea duro, ¿verdad? Si se cometió una falta de un hermano, ¿verdad? Tiene uno como dice que ustedes 8:11, ¿verdad? Cuando no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, ¿verdad? El corazón de los hombres va a estar Correcto. siempre para hacer el mal. Que tiene que, ¿verdad? Hiciste una falta, hablar con él, ¿verdad? En amor, ¿verdad? Y para que Ya. él acepte, ¿verdad?, lo que se le tenga que. Y así es, así es. Y la naturaleza humana, ¿verdad?, así es también. Solo que hay sí. Bueno, Nordo iba a decir algo. No es fácil ser líder, ¿verdad? Como Moisés era el líder, ¿verdad? Me imagino que había gente atea, había gente de toda, ¿verdad? Había gente cerca de él, ¿verdad? Pero no es fácil ser un líder, ¿verdad? De un pueblo. Así es. Yo creo que era 5, ¿verdad? El último era 4 o 3. ¿O era 3? Pues entonces le pongo un palito aquí. Ahora sigue la conquista. La conquista. Y miramos nosotros primeramente, ¿verdad?, que viene la preparación. La preparación del pueblo. Y todo esto, hermanos, hay que entender que cuando hablamos de la conquista, pues nosotros como congregación, el Señor nos ha enviado para que vengamos a conquistar nuestro barrio, a las personas quienes vamos a enseñarle. Claro que la conquista nuestra no es como se va a ver aquí, es decir, con armas, sino que la conquista nuestra es espiritual y es con la palabra del Señor. Pero primeramente empieza la preparación. Y esto lo podemos ver
en los capítulos del 1 al 5:12. La preparación del pueblo de Dios. Noten en la manera en cómo los prepara Josué. Noten la manera en cómo Jehová Dios prepara a Josué como líder para que él se pueda poner enfrente del pueblo con ánimo, con entusiasmo, con aquella confianza de seguir adelante. Y luego comienza con el pueblo. Y el pueblo, ¿verdad?, se viene a preparar. Aquí es en donde se viene a participar de la Pascua. ¿Cuándo fue la última vez que ellos tomaron la Pascua? Éxodo capítulo 12. En la salida de ¿qué? De Egipto, ¿recuerdan? Y ahora aquí ya por segunda ocasión ellos preparan la Pascua, vienen a participar de la Pascua, ya están preparados, ya están consagrados, ya están en el sistema de purificación, ¿verdad? Ya están listos, preparados para hacerlo. Recuerde, Dios no puede usar, ya hablando espiritualmente y hablando ya de nosotros, ¿verdad? Dios no puede usar a un soldado que no ande en los negocios de Dios. No puede. El soldado de Cristo tiene que estar preparado, tiene que estar consagrado. Él tiene que estar de una manera disponible para que Dios pueda actuar en la vida de él o de ella. Porque Dios no puede actuar en una vida pecaminosa. Y ahí es en donde miramos nosotros que la pelea es de Dios. Pero cuando no está uno preparado, entonces está luchando, está combatiendo con sus propias fuerzas, porque Dios no está con tal persona. No puede. Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 5 nos habla de eso. Solo que habla de la preparación. Y luego este punto B, ¿verdad? Ya habla de la conquista. De la conquista. Y primeramente miramos nosotros la conquista central. La conquista central del 5:13 hasta el capítulo 9. Y esto es esta área de aquí, hermanos. La conquista central. Entran por Jericó, ya comienzan ellos a conquistar. Esta es la conquista central. Y lo voy a leer en Josué capítulo 5 del 13 al capítulo 9. Y ya después miramos nosotros, ¿verdad?, que viene la conquista del sur. Y esto es capítulo 10. Estamos hablando del libro de Josué. Ya entonces miramos que es la conquista del sur. Esto es lo central. ¿Ok? Y luego miramos la conquista norteña. Y esta es la norteña. Capítulo 11 hasta el 12. De todo esto, solo que ya entonces está la conquista de este lado, porque ya lo vimos aquí. Esto lo vimos aquí en Números, si usted recuerda bien, capítulo 32 hasta el 36. Y ya está aquí Gad, aquí está Rubén, y aquí está la media tribu de Manasés. ¿Ok? Solo que esta tierra ya la habían conquistado en Números capítulo 32, versículo 36. Estamos hablando de la conquista ya de todo esto. Y esto, hermanos, viene a demostrarnos que los premilenianistas están equivocados en su estimación, ¿verdad?, de que toda la tierra no fue conquistada. Toda la tierra fue conquistada. Dice ahí, ¿verdad?, ya en el capítulo 12, hasta el mar Mediterráneo,
todo hasta que este lugar, hasta el sur y hasta el norte, toda la tierra que Jehová Dios le había prometido fue conquistada. Es cierto que no todas las naciones de aquí, ¿verdad?, fueron destruidas, según como dice Juez capítulo 2, versículo que es 20 y 21. Y dice que fueron dejadas para que Dios pudiera probar el corazón de sus hijos, para ver si acaso ellos iban a seguirle y ellos iban a hacer todo lo que Dios les había dicho. Pero la conquista de toda la tierra se conquistó. No hubo nada que no faltó que fuese conquistado. Y esto lo podemos ver en la división de la tierra. ¿Ok? Déjenme borrar aquí. La división de la tierra. Porque aquí está Jerusalén, ¿verdad? Cada tribu recibió su tierra. Aquí tenemos Aser, aquí tenemos Neftalí, aquí tenemos Zabulón, ok, Isaacar, ok, y luego tenemos la otra media tribu de Manasés, ok, y luego tenemos a Dan, tenemos a Efraín, tenemos a Benjamín y luego tenemos a Judá. Okay, y luego acá está Simón, ¿verdad? Que es la misma. Pero recuerden que en Jueces Dan se fue hasta acá, ¿verdad? Solo que por eso hay dos Dans, ¿verdad? Uno aquí y uno acá. Solo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y estas tribus, ¿verdad? Es lo que habla el punto número 3. Bueno, el repartimiento de la tierra. Capítulo 13 hasta el 24. Y aquí podemos ver en dónde se vienen a distribuir las ciudades de refugio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero a cada quien se le dio su parte. A todas las tribus de Israel. Y ya Dios entonces cumple lo prometido. Ya cumple lo prometido. Pregunta o comentario, hermanos. La tribu de Leví, ¿sí la menciona? La tribu de Leví son los que estaban había 3 aquí y 3 acá, ciudades de refugio. Porque ellos no se les dio. A ellos no se les dio. Porque ellos se encargaban de lo que es. Por eso entra Efraín y Manasés, que fueron hijos de José, ¿verdad? Sí. Solo que entonces a los demás sí. Porque ellos se encargaban de lo que era todo los tabernáculos. Sí. Bueno, ya cuando cruzaron aquí, ¿verdad? Ya el tabernáculo aquí está en Jerusalén, ¿verdad? Aquí estaba todo, pero ellos son los que se encargaban. Pero las tribus, o más bien la ciudad de refugio, son los levitas. Los levitas. ¿Alguien más? Déjenme una última cosa, hermanos, y ya termino con esto. Bueno, déjenme ponerlo aquí. El libro de Josué empieza los libros históricos. Son 12 libros históricos. Ya hemos visto el Pentateuco, que son los 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Ese es el Pentateuco, o el Torah que le dicen, ¿verdad? Pero ya el libro de Josué empieza los libros históricos y son 12 libros. 12 libros que son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes,
Primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Y dentro de esos, dentro de esos 12 libros hay 3 divisiones: Josué, Jueces y Ruth. Noten que Dios todavía gobierna su pueblo. Se le nombran libros teocráticos. Ya empezando con Primera de Samuel, capítulo 8, ¿qué es lo que el pueblo pide? Rey. Solo que Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, ¿qué es lo que vemos? Vemos ya una monarca, ¿verdad? La monarquía que le dicen, solo que a estos libros se le llaman libros monárquicos. Bueno, ¿saben lo que quiero decir, bro? Te dije que se me tragaba la lengua. Monarchy books, en inglés. Pero esos son los libros siguientes, ¿verdad? Y luego siguen los libros de restauración, que es Esdras, Nehemías y ¿qué? Esdras, Nehemías, Esther. Es cuando regresan los judíos de cautividad. Solo que esos son los 12 libros de historia. Y es importante que uno sepa, ¿verdad?, que ya salimos de una etapa, la etapa del Pentateuco, ahora entramos a la etapa de histórica y ahora entramos en el periodo teocrático, en donde vemos que Dios está gobernando. Y ya entendemos eso, ¿verdad?, que Dios tiene la última palabra. Pero luego vemos, ¿verdad?, que el pueblo pide reyes y pues ahora después miramos los reyes y es cuando viene ya la división del el reino, bueno, aquí está, ¿verdad? El reino del norte y el reino del sur. Esto lo encontramos y lo vemos en la primera carta de Reyes, capítulo 11. Empieza ahí esta división. Y solo que ya vemos algo diferente. Recuerdan que Jeroboam pone un altar aquí en Betel y otro ¿dónde? En Dan. Y les dice, este es el centro de adoración de ustedes. Ya no tienen que ir a donde, a Jerusalén para adorar a Dios, sino que aquí está, y eran puros dioses paganos. Pero ya hablaremos más de esto cuando lleguemos a ese punto, hermanos. Pregunta o comentario porque el tiempo ya se me terminó. Fácil, ¿verdad? Fácil, brother. Apréndanselo de memoria, brother. Aprendan de memoria. Yo sé bien que es mucho material y yo sé bien que en ocasiones, ¿verdad?, pues es algo, pues dificultoso, pero tiene muchos ejemplos, mucha enseñanza, como dice Romanos capítulo 15, versículo 4, del Antiguo Testamento. Solo que estúdielo y Dios mediante vamos a entrar a los libros históricos y vamos a seguir con el siguiente lapso de épocas del Antiguo Testamento concerniente al pueblo de Dios. Vamos pues ahora a darle lugar a nuestro hermano para que nos dirija con el último canto, pero antes, si acaso hay alguien entre nosotros que necesite las oraciones de la congregación o que quiera entregar su vida a Cristo Jesús, si acaso aún no lo ha hecho, estamos listos para ayudarles en lo que podamos. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. En el primer coro y segundo coro, en ricos frutos, en la pantalla aparece triunfos, pero aquí en el lignario negro es ricos frutos. Los que tenemos, si lo tienen, cantemos. La palabra hoy sembrada, ala Cristo en mí nacer, para darle crecimiento, solo tienes tu poder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos
tú nos puedes conceder. La semilla que tu siervo ha sembrado con saber, no permitas que las aves se la vengan a comer. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Haz que crezca con tu gracia y tu rica bendición. No la ahoguen las espinas de congojas y aflicción. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Que su efecto muy profundo en la mente y corazón llevará consigo al mundo que le da la salvación. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Sembraremos la palabra con amor y profusión, esperando la cosecha en la célica mansión. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder.